Comenzamos la unidad 2, que trata sobre el juicio. Emitimos un juicio cuando relacionamos dos o más conceptos entre sí. Por ejemplo, cuando decimos los adinerados tienen mayor poder adquisitivo, entonces estamos relacionando los conceptos adinerado y poder adquisitivo. En los juicios se niegan o se afirman. Cuando negamos, estamos separando los conceptos entre sí o estamos estableciendo una relación de separación entre los conceptos. Y cuando afirmamos, estamos uniendo los conceptos entre sí. En este caso, si con el juicio los adinerados tienen mayor poder adquisitivo, entonces estamos relacionando esos conceptos positivamente, estamos uniendo. Y adinerado y poder adquisitivo, entonces quedan unidos entre sí. En todo juicio hay tres elementos: el sujeto, sobre el cual se va a afirmar o negar algo; el predicado, que es la afirmación o la negación con respecto al sujeto; y la cópula, que es el elemento de enlace entre el sujeto y el predicado. Acá tenemos, por ejemplo, Marta es rubia, donde Marta es el sujeto, rubia es el predicado y la cópula es la palabra es. En el otro, Juan no es bajo, que es un juicio negativo donde estamos negando la relación entre Juan y bajo. Entonces, Juan es el sujeto, bajo es el predicado y no es la cópula. Los juicios se clasifican de acuerdo a distintos criterios. El primer criterio que vamos a considerar es la cantidad. De acuerdo a la cantidad, los juicios pueden ser universales, particulares o individuales o singulares. Un juicio universal es aquel a que se refiere a todos los individuos de una especie. Y acá tenemos algunos ejemplos. Todos los hombres son leales, todo hombre es mortal, ninguna gallina vuela. En este caso, los dos primeros juicios son juicios afirmativos universales porque se refieren a todos los hombres. Y en el segundo caso, ninguna gallina vuela, en el tercer caso, es un juicio negativo universal porque también se refiere a todas las gallinas. O sea, no deja a ninguna gallina la capacidad de volar en este caso. En el caso de los juicios particulares, se refieren a varios objetos de la especie, pero sin llegar a la totalidad. Es decir, se refieren a una parte del todo. En este caso tenemos tres ejemplos. Algunos hombres son leales, algunos alumnos son responsables, algunos maestros no son simpáticos. Entonces ahí tenemos dos juicios particulares afirmativos y un juicio particular negativo. En el tercer lugar, los juicios pueden ser individuales o singulares cuando nos referimos a un solo individuo de la especie. En este caso tenemos como ejemplo el juicio Juan es leal. Los juicios también se pueden clasificar de acuerdo a su cualidad. De acuerdo a su cualidad se clasifican en afirmativos, negativos e indefinidos o infinitos. Los juicios afirmativos son aquellos en el que expresamos la compatibilidad entre sujeto y predicado, es decir, establecemos que hay una relación positiva entre sujeto y predicado. En este caso tenemos los hombres son racionales. Un juicio negativo expresa la incompatibilidad entre el sujeto y predicado, es decir, se separa la relación entre sujeto y predicado. En este caso tenemos como ejemplo los hombres no son piedras. Y un juicio es indefinido o infinito cuando la oración es una afirmación, sin embargo, el significado del contenido es una negación. Por ejemplo, cuando digo, un día llegará en que el hombre podrá vivir permanentemente en otro planeta. Esto es una afirmación. Sin embargo, el contenido principal es una negación. Lo que estamos diciendo es que actualmente nadie vive en otro planeta, ¿verdad? El siguiente ejemplo nos dice, esa moda es rechazada por la generación actual. En este caso es una afirmación, no se encuentra ninguna palabra, ninguna partícula que indique, o sea, que niegue. Sin embargo, el contenido es una negación porque cuando decimos que esa moda es rechazada, significa de que no tiene la aprobación de la generación actual. Otro criterio para clasificar los juicios es acerca de la relación
que existe entre sujeto y predicado. Un juicio es categórico cuando establecemos sin ninguna condición de que el sujeto está relacionado con el predicado, ya sea en forma afirmativa o negativa. Por ejemplo, cuando yo digo ningún hombre vuela, entonces efectivamente estoy asegurando de que no hay hombres que vuelen. Cuando yo digo algunos humanos son inmunes al VIH, entonces yo estoy afirmando que efectivamente algunos humanos son inmunes al VIH. Sin embargo, en los juicios hipotéticos, establecemos una condición para que se dé la relación entre sujeto y predicado. Por ejemplo, si yo digo, si llueve, la cosecha será buena. En este caso, entonces, el sujeto la cosecha y el predicado será buena, se relacionan solamente si se da la condición si llueve. Por eso es hipotético. Si baja la temperatura, hará frío. Si estudias, podrás resolver los ejercicios. Y en el último caso están los juicios disyuntivos. Los juicios disyuntivos se afirma en forma alternativa dos predicados. O sea, podemos relacionar al sujeto con cualquiera de los dos predicados. En este caso, por ejemplo, tenemos el sujeto Juan y dos posibles predicados. ¿Es estudiante o profesor? La lectura y dos posibles predicados. ¿Se lee en su idioma original o en traducciones? En el tercer ejemplo, los mamíferos pueden ser terrestres o acuáticos. Y por último, los juicios también se pueden clasificar de acuerdo a su modalidad. Tenemos en este caso que los juicios pueden ser problemáticos, asertóricos y apodícticos. Es problemático cuando se expresa una opinión no demostrada o una posibilidad de que el sujeto esté relacionado con el predicado. En este caso tenemos estos ejemplos. Es posible que Juan sea locutor. Es posible que llueva en la tarde. El cáncer puede ser originado por un virus. Es probable que designen un nuevo secretario de Hacienda. Tal vez consiga libertad condicional. En todos estos ejemplos, la relación entre sujeto-predicado son posibilidades. Un juicio es asertórico cuando se expresa una relación entre sujeto y predicado, aunque podría ser, y esa relación es real, aunque la relación podría no ser también, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, tenemos Juan es locutor, estamos afirmando de que Juan es locutor, no estamos diciendo de que posiblemente sea locutor. 100 años de soledad es el mejor libro que he leído. Las pinturas de Picasso no me gustan. La pena de muerte es un castigo justo. La tortura es mala. Son todos juicios asertóricos donde expresamos la relación entre sujeto y predicado. Podría también no ser. Juan no es locutor, igualmente es un juicio asertórico. La tortura no es mala, también es un juicio asertórico. Y por último se encuentran los juicios apodícticos. En los juicios apodícticos la relación entre sujeto y predicado es totalmente necesario. En este caso, por ejemplo, si decimos los hombres son seres racionales, el sujeto hombre implica necesariamente el predicado seres racionales. ¿Por qué? Porque lo que define al ser humano, al ser hombre, es la capacidad de razonar. Lo mismo, si yo digo seres racionales, necesariamente me estoy refiriendo a los hombres. Las leyes científicas también son juicios apodícticos, como por ejemplo cuando decimos la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces es un juicio apodíctico porque la relación entre sus componentes, entre los conceptos, es totalmente necesaria. A mayor profundidad en el mar, mayor presión. También es un ejemplo de juicio apodíctico. En cuanto a los ejercicios de este contenido, hay 3 ejercicios. El primer ejercicio, marcar con F las proposiciones falsas y con B las proposiciones verdaderas. Justifica las falsas.
Para realizar ese ejercicio, cuyos enunciados están en el archivo, entonces tienen que leer su material, leer la información que se les provea y en base a eso ir marcando las proposiciones. El ejercicio 2 escribe dos ejemplos de juicio e identifica sus partes. Es decir, van a poner dos juicios, por ejemplo, la silla es de madera y le van a escribir ahí cuál es el sujeto, cuál es el predicado y cuál es la cópula. Y el tercer ejercicio identifica qué tipos de juicios son, y hay varios juicios. El primer juicio, por ejemplo, dice, todos los hombres son leales. Entonces hay que escribir qué tipo de juicio es según su cantidad, según su cualidad, según su relación y según la modalidad. En este caso, todos los hombres son leales, según la cantidad es universal, según la cualidad es afirmativa, según la relación es categórico y según la modalidad es asertórico.